Ahí está. Ahí estamos. Como les decía, en este trabajo se ve todo química orgánica, ¿sí? Funciones químicas orgánicas, ¿qué serían? Nosotros tenemos compuestos orgánicos, que todos compuestos orgánicos son aquellos que están formados, se los identifica muchas veces como hidrocarburos, están formados principalmente por hidrógeno y carbono. Y después pueden tener oxígeno, nitrógeno y demás, ¿sí? Van a ver que al menos que sean los más sencillos, si no por lo general, siempre van a tener cadenas largas de hidrógenos y carbonos, ¿sí? Carbonos unidos entre sí y después muchos hidrógenos. ¿Y en base qué? A la organización, en base a la organización de esos elementos del carbono, el hidrógeno y de otros elementos que pueden estar presentes, se designan distintas funciones, ¿sí? De esta manera, ¿cuáles son las distintas funciones? Las que están en el 1. A ver, dibujar, claro, como cada una las hace dibujar, ¿sí? Todas estas son las distintas funciones orgánicas que ustedes pueden tener. ¿En qué se diferencian? En distintos grupos, en distintos grupos funcionales se llaman, ¿sí? Esa partecita de la molécula que a ustedes les permite identificar una función orgánica se va a llamar, les dije recién, el grupo funcional del compuesto orgánico, ¿sí? Grupo funcional se llama esa partecita que a vos te permite identificar. Por ejemplo, acá, ustedes tienen un alqueno, ¿sí? ¿Cuáles eran los alquenos? ¿Cómo los podemos identificar? Los alquenos son cadenas que tienen carbono, carbono, siempre simple enlace, ¿sí? Enlace simple es una rayita. Ahora, si vos en un compuesto tenés doble línea, significa que vos tenés un doble enlace. Y cuando vos tenés un doble enlace, significa que vos tenés un alqueno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el grupo funcional? ¿Qué es la parte de la molécula que a vos te permite identificar un alqueno? El doble enlace, ¿sí? Entonces este va a ser el grupo funcional del doble enlace, por ejemplo. O el grupo funcional del alqueno, ¿sí? Así con cada uno. No sé si ustedes quieren que los revisemos a cada uno. ¿Tienen algún punto, alguna duda en particular? Por ejemplo, creo que del alcano el profesor había dado desde el etano hasta el Sí, decano, o sea, del 1 al 10, nos dio sí, toda la lista esa. sí. Después dio algunas fórmulas, pero yo no las recuerdo bien en este momento, pero me acuerdo que el alcano las dio todas. Bueno, Y después ha dado los ácidos dio los aromáticos sí, y no recuerdo cuál otros eran. Y bueno, de alquino y alqueno, y de amida y amina. ok, Eso sí. bueno. ¿El resto qué pasa? ¿Por qué el profe seguramente les dio alcano? Alcano es lo más sencillo, ¿sí? En alcano nosotros siempre vamos a tener cadenas de carbono, nada más. Carbono, carbono, carbono y carbono, ¿sí? Cadenas de carbono. Sin doble enlace, sin oxígeno, sin nada. Esta es la más simple. No sé si el profe se los dijo, pero siempre que ustedes armen un compuesto orgánico, siempre va a haber carbono, carbono y carbono, ¿sí? Siempre van a tener carbonos. ¿Cuál es la característica? Siempre, sí o sí, cada carbono tiene que tener 4 enlaces. Siempre, sí o sí. ¿Sí? No sé si se los dijo, si lo están practicando. Sí, ¿Por sí, qué? porque a mí, por ejemplo, me costaba, cuando tenía que hacer carbono, hidrógeno, ponerle el 2 o el 3, a Sí, mí me costaba porque no sabía por qué iba el 2 o por qué iba el 3. Entonces él dijo, exacto. porque tenía que tener cuatro enlaces, o sea, contarlos alrededor de los que tenía, o si había un metil o si había un etil, eso los cambiaba para verlo. Creo que es así, ¿no? Si no Exacto, me sí. equivoco. Todos los hidrógenos, perdón, todos los enlaces del carbono siempre van a ser hidrógenos, ¿sí? Que es un alcano, es el más simple. Acá hice una simple de 3 carbonos nada más. En cada rayita ustedes van a tener un hidrógeno, ¿sí? Si ustedes cuentan, cada carbono va a tener 4 enlaces. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Que esos enlaces pueden ser entre carbonos, o con hidrógenos, o con otro elemento. Ahora, ¿qué pasa? Este es el alcano, que es el más sencillo. Ahora, el alqueno, por ejemplo, no les interesa, pero les indico cómo se forma. El alqueno, ¿qué pasa? Un hidrógeno de acá se va y otro hidrógeno de acá se va. Entonces, ¿qué pasa? Sí o sí, el carbono necesita tener 4 enlaces. ¿Cuál es la manera que tenga 4 enlaces? Ponemos un doble enlace acá.
Entonces, este carbono, que perdió este lo perdió, y este también lo perdió, queda con 1, 2, 3, 4. Y este queda con 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Así es como se van formando los distintos compuestos orgánicos. Siempre, si a ustedes les dan, por ejemplo, les dan un compuesto, ¿sí? Ya armado, por ejemplo esto, ustedes no es necesario que miren cuántos enlaces tiene, si cumple con 4. Si a ustedes se los dan, se supone que está bien. Ahora, cuando ustedes lo tienen que armar, por ejemplo en el punto 2, cuando ustedes lo tienen que armar, ahí ustedes tienen que poner la cantidad de hidrógeno que corresponde, ¿sí? Entonces ahí es importante que cumplan con esto, de que siempre tiene que tener 4 enlaces. Hidrógeno, doble enlace, un oxígeno, lo que corresponde, ¿sí? Luciana, Sí. ¿el alqueno tiene doble enlace y el alquino tiene triple? Exacto. Ah, perfecto. Ahí, eso tenía duda. Bien, vamos a simplemente a repasar, se los voy a indicar, por si queda alguna duda o simplemente para repasar. El alcano es el que tiene enlaces simples, carbono, 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 como se los acabo de indicar recién. El alqueno es el que tiene doble enlace, ¿sí? Lo que les voy a decir ahora es el grupo funcional o cómo ustedes los pueden identificar, ¿sí? Doble enlace. El alquino, 3 enlaces, o sea, carbono, por ejemplo, triple enlace, carbono, ¿sí? El alcano ya se los dije. ¿Cuál otro pueden tener? Por ejemplo, ¿el alcohol qué es? Un carbono, cadena de carbonos, ¿sí? Y en un extremo va a tener, por ejemplo, ramificación, ¿sí? En un extremo o en cualquier carbono. Va a tener, por ejemplo, hidrógeno, siempre vamos a rellenar con hidrógenos. Y uno de esos hidrógenos, en vez de poner hidrógeno, lleva un OH. Este OH es el grupo hidroxilo, no sé si se acuerdan de las funciones ácido-base. Este es un grupo, ¿qué dije? Hidróxilo. Oxidrilo. Oxidrilo. Oxid- Ando media perdida. Oxidrilo, ¿sí? ¿Qué es el OH? Cuando ustedes tienen un OH unido a carbono, va a ser alcohol, ¿sí? Ahora, ¿cuál otro tenemos? A ver, en orden. Bueno, el aldehído, por ejemplo. En el aldehído ustedes tienen un carbono, otro carbono en la cadena, y esto sí, el aldehído sí o sí tiene un doble enlace, les reformulo, tiene un doble enlace con oxígeno, y sí o sí va a estar en la punta, en un extremo, siempre. Siempre el aldehído va a tener un doble enlace en la punta, o en un extremo. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy similar a la acetona. Solo que la acetona tiene un doble enlace con oxígeno, pero nunca lo tiene en el extremo. Siempre lo tiene en algún carbono del medio, ¿sí? Por ejemplo, en este, doble enlace con oxígeno, ¿sí? Eso presten atención a la diferencia, porque puede ser similar. De hecho, es similar, porque el mismo grupo, o sea, el mismo grupo funcional, acá no le marqué. Este es el grupo funcional del alcohol, ¿sí? El triple enlace es el grupo funcional del alquino. El grupo funcional del aldehído es un doble enlace oxígeno, en el extremo, en un carbono del extremo. Y el de la acetona es un doble enlace con oxígeno en el medio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? El aldehído, cetona. Ahora. O sea que el aldehído puede tener el enlace al principio o al final, pero siempre al extremo, digamos. Al Exacto. principio o al final de la fórmula, no es que esté solamente al final, puede No, estar también al principio. puede estar o al o no. principio o al final. Siempre tiene que ser un extremo, una punta. Ah, ¿Sí? perfecto, perfecto. Sí, sí. Bien. Ahora, ¿cuál más les puedo mostrar? El ácido carboxílico, ¿sí? ¿El ácido carboxílico qué es? Es una función ácida, que tenemos carbono, y esto siempre va a estar en un extremo también, pero acá no les va a quedar otra. Ahora les muestro por qué. Este era doble enlace oxígeno y un OH.
Sí. Bien, este es el ácido carboxílico, ¿sí? Los ácidos carboxílicos tienen esta forma, ¿sí? Donde ustedes tienen, sí o sí, en un extremo, todo esto. Este es el grupo funcional del ácido carboxílico. Un doble enlace con oxígeno y un OH, ¿sí? Entonces, acá, ¿por qué no les digo que sí o sí? Siempre va a estar en un extremo el ácido carboxílico, ¿pero por qué? Porque nunca va a poder estar en el centro. ¿Por qué nunca va a poder estar en el centro? Porque sí o sí necesita dos enlaces con oxígeno y un enlace con OH. Entonces, no hay manera de que esto te quede en el medio, porque si vos acá lo unieras con otro carbono, te quedarían 5 enlaces, y nunca puede ser, ¿sí? Entonces, el ácido carboxílico, el grupo siempre va a estar en un extremo, también. Y ese es el grupo del ácido carboxílico. ¿Qué otro hay? El éter. El éter es unión de cadenas por un oxígeno. Tenemos carbono, carbono, oxígeno en el medio, no es doble enlace oxígeno, es oxígeno en el medio, y sigue otra cadena. ¿Sí? Ese es el éter. En cambio, el éster tiene 1, 2. El éster es similar, su nombre es parecido y la función también. Es, esperen que me lo anote. Es doble enlace oxígeno y un enlace simple con oxígeno. Y sigue la cadena. Uy, bueno, acá sigue acá. Carbono, carbono. Este es el grupo, solamente el oxígeno es el grupo funcional del éter, y este es el grupo funcional del éster. Que es carbono, doble enlace oxígeno, y un enlace simple con oxígeno. Ahora, cuando nosotros tenemos dos de estos grupos, es el anhídrido, ¿sí? Ahora déjenme pensar, tenemos, carbono, que tiene doble enlace oxígeno, se une con un oxígeno, y a su vez, este oxígeno, bueno, se puede representar de distintas maneras, hacia abajo, hacia el costado, ¿sí? Y este oxígeno a su vez está unido con un carbono, ahí está, todo esto es, y doble enlace oxígeno. Y acá sirve, ¿sí? Esto no creo que ustedes les hagan, o si no hay un ejemplo, pero digo, no, por lo general no se evalúa esta complejidad. Estos son por ahí los más complicados, ¿sí? Donde todo el grupo, pero sí lo que ustedes tienen que saber es saber identificarlos. Si ustedes ven esto, dicen, esto es un anhídrido, ¿sí? ¿Qué es un anhídrido? Son dos grupos de estos éster, ¿sí? Carbono, doble enlace oxígeno, y del otro lado carbono, doble enlace y el mismo oxígeno, ¿sí? Y después por último tenemos las aminas y las amidas. Un detalle, bueno, no, ahora les explico. Amina y amidas. ¿Cuáles son las aminas? Tenemos una cadena de carbonos, carbono, carbono, y acá va a estar unido un nitrógeno, donde el nitrógeno está unido a dos hidrógenos. Eso, un detalle, ¿sí? Cuando nosotros, como les decía hoy, hacemos los compuestos, entre carbono y carbono, siempre tiene que haber 4 enlaces. O sea, cada carbono tiene que tener 4 enlaces. Ahora, con el nitrógeno, cada nitrógeno tiene que tener 3 enlaces. Ahí cambia, ¿sí? Por eso siempre tenemos nitrógeno unido a un carbono y a 2 hidrógenos, ¿sí? Por eso NH2. Porque el nitrógeno tiene que estar unido a 3. 2 hidrógenos y un carbono. Esa es la amina. Y la amida, y la amida es igual, sí, la amida es igual, es con nitrógeno, pero además de tener un NH2, tiene un
doble enlace, sí, con oxígeno. NH2. ¿Sí? Entonces, este es el grupo funcional de la amida, perdón, amina, con N, y este es el grupo funcional de la amida, con D. ¿Sí? Estos son como las partecitas que ustedes tienen que saber identificar y saber a cuál pertenece cada uno. ¿Sí? Eso es lo más importante. Después, en base a eso, cada uno tiene características o puntos de ebullición, puntos de fusión, distintas propiedades, enlaces, ¿sí? Pero creo que lo más importante que van a hacer en este trabajo es identificar, en el trabajo práctico, identificar los compuestos según los grupos funcionales y nombrarlos, ¿sí? Para nombrarlos, el primer paso siempre es identificar qué es, ¿sí? Si a vos te dan este nombre, 2-metilpentano, vos, entre todos estos compuestos, primero tenés que identificar cuál es, porque si no, nunca vas a poder pensar tan rápido todo junto qué tenés que representar, ¿sí? Ahora vamos con los nombres. ¿Qué les iba a decir de esto? Se pueden clasificar, por decir de alguna manera, o ustedes para organizarlo mejor, ¿sí? Que el alcano, el alqueno y el alquino están formados únicamente por hidrógeno y carbono. Les podemos decir hidrocarburos, ¿sí? Porque no tienen ningún otro elemento que hidrógeno y carbono. Estos tres, alcano, alqueno y alquino, son hidrocarburos. Ahora, todos aquellos que tienen al menos un oxígeno, como son el alcohol, el ácido carboxílico, no, mentira, este es el aldehído, la acetona, el ácido carboxílico, el éter, el éster y el anhídrido, todos esos se llaman compuestos, podemos decir, hidrocarburos oxigenados, porque son hidrocarburos hidrógeno-carbono que están oxigenados, ¿sí? O compuestos orgánicos del oxígeno. Y por otro lado, la amina y la amida son compuestos hidrocarburos nitrogenados, ¿sí? ¿Por qué nitrogenados? Porque tienen nitrógeno. Este tiene oxígeno, sí, pero la función es de amida, que es el nitrógeno, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, eso es como un pantallazo muy general, en resumen, de los compuestos orgánicos que nosotros tenemos. Luciana, ¿cómo es entonces la clasificación de los hidrocarburos en alifáticos, cíclicos o aromáticos? Bueno, esa es Es, otra ot- clasificación. es otra clasificación. Ah, perfecto. La que yo les dije recién es simplemente por cómo están formados, por qué elementos están formados, ¿sí? Ahora, si ustedes lo tienen que clasificar en alifáticos, cíclicos o aromáticos, eso depende de la estructura, ¿sí? ¿Me podrías repetir la clasificación que nos dijiste del alcohol? ¿Cuáles entraban? Sí, Porque eso es. no. Alcano, alqueno y alquino son hidrocarburos. Hidrocarburos simples, podemos decir. Alcano, alqueno y alquino son hidrocarburos. Después, todo el resto de los que tienen oxígeno van a ser hidrocarburos oxigenados o compuestos orgánicos oxigenados. Uno es el aldehído, ¿sí? Hidrocarburo oxigenado. Este es hidrocarburo oxigenado. El éster, el éter, la acetona, el alcohol, hidrocarburos oxigenados, y el ácido carboxílico, hidrocarburos oxigenados, o compuestos orgánicos oxigenados. Y los que tienen nitrógeno, que son amina y amidas, son hidrocarburos nitrogenados. Hidrocarburos nitrogenados. ¿Sí? Sí, ahora está, gracias.
Bien. Ya les contesto, perdón. Bien. Ahora, ¿cuál es la otra clasificación que ustedes me preguntaban recién? Entre alifáticos, cíclicos y aromáticos, ¿sí? Para eso, vamos a ver, voy a borrar si terminaron de copiar. Díganme si no y los espero. No, creo que podés. No, por lo menos acá no hay nadie que pida que podés borrar. Si no, le sacan una foto, va igual se graba, así que no hay problema, ¿sí? Bien, borramos estos. Esta nueva clasificación de alifáticos, cíclicos y aromáticos depende de la estructura, ¿sí? No de cómo está formado, no de qué elementos está formado, sino que depende de la estructura. ¿Qué es la estructura? Cómo se van ordenando esos elementos, ¿sí? ¿Cuáles son los alifáticos? Alifáticos son aquellos que forman una cadena lineal, ¿sí? Tampoco les dije, siempre que ustedes tengan que representar, por ejemplo en el 1, ¿sí? Que tengan que representar un compuesto, pueden poner un ejemplo o directamente pueden poner R. R hace referencia a cualquier cadena de carbonos. 2 carbonos, 3 carbonos, 10 carbonos, lo puedes representar o lo puedes resumir con R, ¿sí? R significa cadena carbonada. Entonces, ¿cuáles son los alifáticos? Simplemente R, ¿sí? Aquellos que forman una cadena lineal. Por ejemplo, carbón no completo con hidrógeno, pero recuerden que siempre tienen enlaces con hidrógeno, ¿sí? Si no tardo mucho. Carbono, 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 por ejemplo, acá tiene un OH. No significa que los alifáticos sean simples, ¿sí? No significa que sean solo hidrógeno o carbono. Puede tener un nitrógeno también, ¿sí? Puede tener acá en la punta un nitrógeno, por ejemplo. No importa. ¿Cuál es la característica de los alifáticos? Que tiene que ser una cadena larga. Una cadena lineal, formando una línea, ¿sí? O puede tener, por ejemplo, todo junto no va a tener, le estoy dando varios ejemplos juntos. Por ejemplo, puede tener acá una cadena y acá puede continuar, ¿sí? Y esto sigue siendo alifático. Alifático significa que forma una cadena principal de carbonos larga, lineal, ¿sí? Eso significa alifático, ¿sí? Ahora se van a dar cuenta con el resto que representa. ¿Cuáles son los cíclicos? Los cíclicos, como te dice la palabra, es alifáticos, son compuestos alifáticos, son compuestos de cadena larga que se ciclan, ¿sí? Se doblan para formar algo cíclico, algo cerrado, podemos decir, ¿sí? ¿Cuáles son los cíclicos? Siempre los que estén cerrados. Pueden ser, se los representa con un triángulo cuando tiene 3 carbonos, cada vértice es un carbono, ¿sí? Puede ser de A4, si tiene 4 carbonos, puede ser de A5, como una pentosa, que lo van a ver luego, puede ser de A6, puede ser de un montón lo que ustedes quieran, ¿sí? Esto es lo más común, de A6, de A7, de A8, ¿sí? Siempre y cuando formen una cadena cerrada, va a ser cíclico. Por lo general se lo representa así para no perder como mucho tiempo en representarlo. A ver si hay algún ejemplo. Por ejemplo, esto es cíclico, el G es cíclico, el H es cíclico, porque ustedes ven que tiene acá algo, una estructura cerrada, ¿sí? El I y el J no, ahora les digo por qué. A ver si hay uno más. Bien, bueno, cíclico es eso, ¿sí? Que forma una estructura cíclica, una estructura cerrada. ¿Y cuáles son los aromáticos? Los aromáticos son aquellos compuestos cíclicos, todos los aromáticos son cíclicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque forman una estructura cerrada, por ejemplo, el más común es el benceno, ¿sí? O, por ejemplo, pueden tener este,
Estos compuestos que les voy a dibujar acá son aromáticos, ¿por qué? Porque tienen intercalados dobles enlaces. Acá y acá. Y este acá y este acá. ¿Sí? Cuando ustedes en una estructura cíclica tienen dobles enlaces intercalados, es un compuesto aromático. ¿Sí? Los dobles enlaces se representan de esta manera. Y tiene que estar sí o sí intercalado. ¿Qué sería intercalado? Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Como acá. Este tiene doble enlace, este lado no tiene. Este tiene doble enlace, este lado no tiene. Este tiene y este no tiene. Entonces, si tiene doble enlaces intercalados, es aromático, ¿sí? Este cuadrado, esta estructura cíclica tiene un enlace, un doble enlace, acá no tiene, un doble enlace, acá no tiene, ¿sí? Cuando pasa eso, que tiene dobles enlaces intercalados, es aromático, ¿sí? Ahora, por ejemplo, les puede llegar a confundir, no sé si les darán algún ejemplo. Si ustedes tienen, por ejemplo, esta estructura, y tienen acá un doble enlace, esto es cíclico, ¿sí? No es aromático. ¿Por qué? Porque para que sea aromático tiene que tener, repito, dobles enlaces intercalados. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y acá tiene uno sí y 3 lados que no. ¿Sí? Entonces, ahí presten atención en eso. En que tiene que tener dobles enlaces intercalados para que sea aromático. Y tiene que ser cerrado. ¿Sí? El más común de los aromáticos es este, que es el benceno. Les va a sonar porque lo vamos a ver en varios ejemplos. Este es el benceno. El benceno, uy, benceno. Qué complicado, che. ¿Qué otra manera se puede de representar el benceno? Ay, hay una mosquita. Se puede representar como la misma estructura, es un ciclo hexano, podemos ya decir, porque es una estructura cerrada de 6 carbonos, y se lo puede representar con un círculo en el medio. Cuando ustedes tienen una estructura así, que es de 6 lados, con un círculo en el medio, es lo mismo que decir que tiene dobles enlaces intercalados, y por ende este también es benceno. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? El benceno también entonces se puede poner con 6 lados y el circulito en el medio. Exacto. ¿Y eso no es fenil? Sí. Ah, Pero, porque me pareció que una vez el profesor nos había dicho que era fenil, por eso te pregunté, porque digo, a ver, o es benceno o es fenil, o es las dos cosas, ¿no? Por son las eso. dos cosas. Ah, ¿Por qué? perfecto, perfecto. Pero no Sí, es sí. lo mismo, ¿sí? Ah, bueno, bueno. Pero creo que es así. Es, benceno es esta estructura, ¿sí? Este compuesto se llama benceno. Ahora, si vos tenés, por ejemplo, una cadena de carbonos, que tenés carbono, 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 ponele que tenés, vamos a hacer 5 carbonos, ¿sí? 5 carbonos y nada más, esto es un pentano, ¿sí? Porque es un alcano de 5 carbonos. Ahora, si a su vez ese alcano tiene una ramificación que es un benceno, pero el benceno como ramificación, ahí se llama fenil, ¿sí? El benceno unido a una cadena se llama fenil, pero si vos tenés solamente el benceno, se va a llamar benceno, ¿sí? O sea, que fenil si está unido a una cadena de De carbono. carbonos. Sí, Exacto. ahí va. Obviamente, cada compuesto deben haber 1,5 millones de compuestos, ¿sí? Porque fíjense que dependiendo de los numeritos, las ramificaciones, los carbonos, qué sé yo, hay distintos compuestos. Por eso es esta nomenclatura tan complicada. Siempre hay alguno que va a tener nombres distintos o maneras distintas de nombrarlas, ¿sí? Así que no se preocupen, no van a llegar a conocer todo, pero bueno, una de esas complicaciones es esta, ¿sí? Cuando tienen el benceno como ramificación, se llama fenil.
Bien. ¿Y cómo identificamos cuando es una ramificación o la cadena principal? ¿Porque los carbonos van a ser más o cómo? Sí, por lo general te das cuenta, no hay una manera de identificarlos, creo yo. Por lo general, a ver qué tipo de ejemplos les dan a ustedes. Por ejemplo, acá ustedes tienen dos bencenos, fíjense que está o con el circulito o con los dobles enlaces, ¿sí? Tienen dos bencenos y a su vez tienen ramificaciones. Son como pequeñas extensiones de ese benceno, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, bueno, o este nombre, por ejemplo, tenemos 1, 2, son etil, esta es la ramificación que se llama etil, vamos a decir que está en la posición 1, entonces este es el etilbenceno, ¿sí? Pero el compuesto principal, ¿cuál es? Benceno, que tiene una ramificación de etil. Ahora, no sé si tienen, no, acá no tienen. Ese ejercicio que vos dijiste, yo la primera vez que lo hice, yo le había puesto fenil. El profesor me dijo, no, claro, porque yo lo había visto por la figurita, entonces me pareció que era fenil, y él me dijo, no, como vos me dijiste, benceno porque está unida a dos cadenas de carbono. Entonces en ese momento era dos etil, era un etil, porque tenía así, con el benceno. Ahí está. Claro. Ahora, igual, yo lo sé así y yo lo recuerdo de esta manera. Si ustedes al profe les dice de otra manera o les dice, díganle fenil igual, síganlo al profe, ¿sí? Porque no estuve en la clase, no sé qué dice. Siempre lo que dice el profe. Cualquier cosa me corrigen a mí porque puede ser que pensemos distinto. No, no, pero sí, o sea, yo me acuerdo que yo lo había hecho mal, por eso te pregunté del fenil, porque yo lo había hecho mal, y él me lo corrigió como vos lo dijiste. Ok, bien. Cualquier cosa igual les digo para otros temas, si tenemos algo distinto me dicen y lo hacemos como lo hacen ellos. Ahora, acá, por ejemplo, si ustedes miran, acá no me acuerdo, creo que son de todos nitrogenados, porque todos tienen nitrógeno. ¿Cuál es el principal? Bueno, es verdad, igual acá no tiene doble enlace, o sea que esto no sería fenil. No sé si en algún lugar les da. Como ejemplo, no te lo da. Bueno, si hay alguno, lo vemos. En el 7E me parece que es, ¿no? Ese Eh, sí, creo que ese puede es- ser, que es el mismo que está leyendo acá, el 6B, por ejemplo, dice 4-fenilpentanamina. Ahí vos vas a hacer una amina, después hacemos algunos si quieren, una amina de 5 carbonos, y en la posición 4 vas a tener un grupo fenil, que es este, ¿sí? Pero ustedes siempre fíjense que cuando te dice fenil, es porque es una ramificación. Y el compuesto original no es ese benceno. El compuesto original es lo que te dice el nombre, es una amina. ¿Sí? Siempre fíjense la terminación del nombre, hace referencia al tipo de compuesto o al compuesto principal. ¿Sí? Son casos particulares igual, capaz tienen 2, 3 en todo el práctico, no es lo más importante, pero por ahí está bueno si lo quieren saber. Ahora que voy a borrar todos estos. Ok, para nombrar, ¿quieren ver alguno particular? ¿Alguno que les haya dado duda, que no entiendan? Yo quería si podríamos hacer del 2 el N, que era 3-etil, un propilbenceno, para saber cuál es propil. Bien, Bueno, perdón, ¿cuál me decías? ¿Qué punto? el N, el del 2 el N, que tenés 3-etil, un propilbenceno. Ok. El grupo propil, esta es otra ramificación especial, digamos, no es tan fácil de deducir como el resto. ¿Qué es lo más importante? De todos los compuestos que ustedes vayan a leer, primero, siempre
yo lo hago así, creo que es más fácil, de atrás para adelante. Siempre primero tienen que leer cuál es el compuesto principal, o cuál es la cadena principal. En este caso, ¿cuál es lo principal? Benceno. Entonces, ¿qué vamos a dibujar? Un benceno. ¿Sí? Podemos hacer el circulito, o los dobles enlaces. Ya tenemos el benceno. ¿Qué otra cosa nos dice? 1-propil, ¿sí? O sea que en la posición 1, que es esta, por lo general decimos esta, tenemos un propil. ¿Cuál es la ramificación propil? Es esta, tiene 3. Es esta, ahí va. Y acá tiene CH3, porque está en la punta, siempre cuando está en la punta tienen 3 hidrógenos, CH3, y el del medio tiene, uy, bueno, eso es un 3. 1, 2, 3, o sea que le falta solamente 1. Uy, me rayó cuando tosí. El 2N. Ese, déjame chequearlo por las dudas. Ah, no, está bien. Propil. No, me confundí con otro que yo tenía en mente, que es el isopropil. Porque si ven isopropil, es esto. ¿Sí? Ese no es propil. Disculpen. Propil es cuando tiene 3, ¿sí? Vos tenés metil, etil, propil, butil, y así vas aumentando. Propil es cuando vos tenés 3 carbonos, unidos acá. Carbono, carbono y carbono. ¿Sí? Y en la posición 3 tenemos un etil, que etil tiene 2. Acá le faltan los hidrógenos, ¿sí? 1, 2, 3. En la posición 3 tenemos un grupo etil que es de 2. CH2, CH3. CH2, CH3. Este es el compuesto N. Ustedes, porque están mirando en las resoluciones, ¿sí? Este CH3, este CH2, y este solo CH. No, mentira, CH2. Si ustedes ponen este acá abajo o este acá, a mi parecer es exactamente lo mismo, porque uno lo que hace es definir el benceno. Si vos lo agarrás y lo das vuelta, es exactamente el mismo compuesto, ¿sí? Lo que ustedes tienen que de última, le preguntan al profe esos detalles así, pero esto es un benceno donde en la posición 1 tenemos un grupo propil que tiene 3 carbonos, y en la posición 3 un grupo etil que tiene 2 carbonos, ¿sí? Si este lo ponen acá y este lo van a poner acá al lado, es lo mismo, porque la molécula en sí va a ser exactamente la misma, ¿sí? No sé el profe hasta dónde es exigente con eso. No, porque él si tenés el 1 arriba es 1, si 2 3, o sea, darlo vuelta no, es 1, 2, 3, 4, Claro, 5, 6. A lo que yo voy, que no sí. entiendo hasta, cuando vos tenés el propil arriba, ¿cómo cuento yo los hidrógenos? Porque ahí es el problema mío siempre de ponerle 2 o 3. ¿Cómo lo cuento con los carbonos? ¿A dónde va el 2 y cómo va 3? Bueno, borré todo. ¿Se puede volver acá? Porque a mí me complica eso, de contar los hidrógenos que le toca, así, hidrógeno 2, hidrógeno 3. Bueno, bien, entonces, vamos a borrar acá y acá. Nosotros vamos a poner acá un grupo propil, ¿sí? ¿Qué es propil? Viene de 3 carbonos. Prop es 3 en química orgánica. Carbono, carbono y carbono, ¿sí? Eso es algo propil. ¿Cómo sabemos cuántos hidrógenos hay que agregarle? ¿Esa es tu duda? Sí, claro, esa es mi duda siempre. Cada carbono, acordate que tiene que tener 4 enlaces. Entonces, este carbono de la punta, ¿cuántos enlaces tiene? Ya formados. 1. 1. Entonces, si tiene Ese. que tener 4, porque siempre tienen que llegar a 4, y ya tiene 1, ¿cuánto le faltan? 3. Claro, H3, siempre al extremo es H3, Exacto. ¿no? Lo podés hacer así para vos verlo a la vista, Claro.
o Sí, sí, directamente pones CH3. sí. Después te vas a dar cuenta de que siempre que vos hagas compuestos orgánicos, siempre los carbonos de la punta siempre van a ser CH3. ¿Por qué? Porque Ah, siempre está están en bien. la punta y siempre les faltan 3. Claro. Ahora, los del medio, por lo general, si no tiene doble enlace, si no tiene oxígeno, si no tiene nada, es CH2. ¿Por qué? Porque tiene un enlace con el carbono de la izquierda, un enlace con el carbono de la derecha, y le faltan Ah, 2. 2 enlaces más, claro. Ah, está. Ahora sí. ¿Y a este carbono cuánto le falta? Y a este le falta igual que el de la punta, 3. No, fíjate, ahí está la trampita que hay que prestar atención, ¿sí? Ah, ¿Cuántos el enlaces cosito de tiene? abajo. Ah, la unión que tiene con el... Ahí Tiene, está. ¿está en la punta? Sí, pero a su vez está unido a un benceno. Entonces tiene Claro. uno con el carbono este y otro con el benceno. Que igual acá hay un carbono, en cada vértice hay un carbono, ¿sí? Así que acá Sí, le sí, sí. faltan 2. 2. Entonces te queda CH2, CH2, CH3. Ah, perfecto. Ya está. Sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. Sí, y ahora sí. ¿El resto tiene duda en algún ejercicio? ¿Cómo dibujar uno? ¿O cómo nombrarlos? Porque en el punto de abajo hay que nombrarlos. Bueno, yo tengo, como no dice nadie nada, yo te diría que cómo nombramos en el B, porque yo sé que, por ejemplo, en el punto 3 siempre hay que buscar la cadena más larga, ¿no? Sí. Eso, Es como el bueno, primer punto. ¿cómo? Claro, en el B, ¿no? ¿Cómo buscamos la cadena? O sea, ¿cómo la empezamos a buscar para saber cuál es la más larga? Empecé a contar, ¿sí? Es, Ajá, por ejemplo, vamos a por la primera opción. Acá tenemos 1, 2, si contamos, ¿no? 1, 2, 3 carbonos, sí, 4, 5 y 6. sí, Acá, ¿qué hicimos? Contamos esta cadena que es simplemente lineal, ¿sí? sí, Bien, ahora vamos a contar otra cadena, que se puede, eh, no sé si la palabra dicha, está bien dicho doblar, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, y en vez de ir contando para acá, vamos a contar las de abajo. Con este carbono hacen 5 y con este carbono hacen 6. Lo mismo, ¿sí? ah, sí, Ahora sí, vamos a intentar con otra. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 con este carbono y vamos a contar este de acá arriba, 5. ¿Sí? Y si nosotros elegimos este carbono, nos queda 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4, sí, sí. Entonces acá tenemos 4 opciones de cadena. La de 4 y la de 5 no nos va a servir, porque buscamos siempre la más larga. Claro. Esta de 4 no nos va a servir. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Acá en este ¿A caso, dónde por está? ejemplo, tenés Claro, dos, tenemos 2. Claro, ¿con cuál nos quedamos? con cualquiera. Ah, ¿Por mm, qué? Ay, no puedo cambiar de color. Ahí está. ¿Por qué con cualquiera? Porque va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a nombrarlo de las dos maneras. De la manera seleccionando esta cadena, que es esta, ¿sí? Esta la vamos a hacer con sí, azul, y después vamos a nombrar la eh, otra. esta cadena. Está perfecto. Así y así. ¿Sí? Ajá. Vamos con la de azul. Si queremos nombrar la de azul, primero hay que identificar qué tipo de compuesto es, qué tipo de hidrocarburo es. De todos los que vimos en el punto 1, ¿cuál te parece que es? Que puede ser alcano, Alcano. alqueno, alquino, éter. Alcano. Un alcano, porque no tiene nada más que carbono e hidrógeno y simple enlaces carbono-carbono. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, ¿cuántos carbonos tiene la cadena más larga que acabamos de seleccionar con la azul? 6. 6. Entonces, para decir 6 es ex. Alcano, ¿no? Hexano, porque termina en ano, porque es un alcano. ¿Sí? Sí. Hexano.
Ahora, ¿qué hay que decir? Las ramificaciones, ¿cuántas tiene? Un CH3 lo tiene acá abajo tiene CH2, CH3, y acá arriba 1, ¿sí? Bien. Acá, ¿cuál es el punto? Primero identificar las ramificaciones. Tenemos 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Sí. Siempre hay que empezar a contar desde el extremo que tenga la ramificación más cercana. ¿Sí? Ajá. O sea, esta ramificación, ahora lo borro, esta ramificación está en la posición 1, 2, 3. ¿Sí? Deberíamos empezar a contar por ahí. Pero si tenemos en cuenta esta, ¿sí? Sí. Y empezamos a contar de este lado que tenemos 1, 2, 3. También está en la posición 3. Entonces es lo mismo, ¿sí? Empezar de cualquiera de los dos lados es lo mismo. Yo, por facilidad, siempre empiezo por el lado izquierdo. Si es lo mismo, empiezo por el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a indicar? Las ramificaciones. Sí. Esta es una. ¿En qué posición está? En la 3. En la 3. Entonces vamos a poner 3, después vemos el orden, ¿sí? ¿Cómo se llama esta ramificación? Sí. ¿Metil o etil? Metil, porque tiene solo un carbono. Ah, tiene, exacto, eso, sí, sí. ¿Sí? Perdón, la otra es etil, sí. No, está bien. Metil porque tiene un carbono. En la posición 3. Bien. Sí. ¿Qué otra ramificación tenemos? En la 4. En la 4 tenemos otro grupo metil. Sí. Entonces, acá, después lo ordeno bien, ¿sí? Acá tenemos un 4 y otro metil. ¿Y qué otra ramificación tenemos? En el 4 tenemos un etil. Etil, muy bien. ¿Para qué cargo la compu? Y seguimos. Sí. Ahí está. Entonces, ahí ya seleccionamos las 3 ramificaciones, ¿sí? Sí. ¿Qué hay que hacer ahora? Una vez que vos seleccionás la posición y el nombre, los vamos a ordenar por orden alfabético de las ramificaciones. Entonces, entre la etil y la metil, ¿cuál va primero por orden alfabético? Etil va primero. Exacto. Entonces, vamos a poner la ramificación de etil, que es 4-etil, Sí. y después las metil, que cuando tenemos dos iguales, ¿te acordás cómo se ponía? 3, porque en este caso sería 3,4 metil. Exacto. 3,4, no sé si el profe lo pone, yo creo que sí. Sí, cuando vos tenés dos, no solamente ponés las dos posiciones, sino que también ponés 3,4 dimetil. Sí, eso, dimetil, porque son dos. Porque son dos, ¿sí? Y ahí ya tenemos las ramificaciones y la cadena larga, que es hexano. Y este es todo el nombre. Así que claro, quedaría 4-etil, 3,4 dimetil, hexano. Exacto. Ahora, no vamos a hacerlo así de detallado, pero si nosotros queremos nombrar la cadena roja, por ejemplo, que era la otra opción que vos me decías, ¿puedo elegir las dos? Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué te va a quedar? Te va a quedar, si vos elegís la roja, ¿sí? Nos va a quedar que tenemos una ramificación, primero va a ser hexano, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el nombre también va a ser hexano. Más allá de que esté doblada, ¿sí? El nombre va a ser hexano. ¿Qué ramificación tenemos? En la posición 3 tenemos un metil, y este carbono, que es el 4,
En la posición 4 tenemos un metil también, en la 3 y en la 4. Entonces acá también va a ser 3,4, bueno, dimetil, va a ser lo mismo, ¿sí? Y esta ramificación, estamos en la roja. ¿Y cómo indicamos esta ramificación? Tenemos 2 carbonos, o sea que es etil, ¿sí? Esta ramificación, si nosotros la sacamos de la cadena roja, esta es una ramificación, que tiene 2 carbonos, etil. ¿Y en qué posición están? En el carbono 4. O sea que es 4 etil, 3,4 dimetilhexano. Es exactamente el mismo nombre. Exacto, quedan iguales. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Así se selecciona siempre la más larga, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, ese por ahí tenías duda porque hay como 2 opciones iguales. Pero si no, acá, por ejemplo, debe ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, acá la más larga es esta. Sí, esa sí la vi. ¿Sí? Bueno, se entiende. Sí, Ahí. sí, sí. ¿Sí? Y estas son las ramificaciones. Siempre tenés que contar todas las opciones y seleccionás la más larga. Exacto. Por empezar, por la cantidad de carbono es heptano, ¿no? Heptano, sí. Sí, está. Y yo después pensé que era en el 3. A ver, no, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, a ver, 2 y 3 eran 2, 3 y 5 tenían metil. ¿Puede ser que lo haya hecho bien? Sí, perfecto, porque empezás a contar desde este extremo. Sí, puse 2, 3 y 5 metil. Sí, Y heptano. sí, Vendría a ser trimetil, porque serían claro. 3 metil, ¿no? Sí. Ah, está. 2, 3, 5, trimetil heptano. Heptano. Ah, perfecto, sí, sí, está bien. Sí, está bien que lo hagamos así, que lo vayamos haciendo por parte para que después agarremos y pongamos directamente lo que es. O sea, primero ponemos las cadenas, lo que es por si es ano, lo que es, y después los enlaces que tiene, y cuando terminamos lo hacemos como lo hicimos recién. Exacto, sí. Ahí está. Eh, No sé si tienen duda de algún otro. Cuando uno le agarra la mano, por lo general salen todos, pero bueno, hay algunos más complicados. Eh, sí, yo quería que me explicaras porque me parece que lo hice mal. El E del número 3, el E, ese de arriba, el que está Sí, a la izquierda, sí. porque me parece que lo hice mal. ¿Qué pusiste vos? Yo puse que era un heptadino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Heptadi, sí, está bien, di-ino. No, sí, heptadino. ¿Está bien? ¿Sí? Ah, yo pensé que lo había puesto mal. A ver, Y sí, o sea, puse miro el del profe, pero sí, es 3, ¿cuál me dijiste el 3? sí, puse 3 etil. En el 3 hay un etil. 1, 2, 3, el etil. O lo puse mal. Ah, el profe acá tiene 3, Sí. 4, 4, trimetil, 1, 5, 1, 2, 3, Heptadino. Heptadino. heptadi-eno. Y- Pero no, ah, es yo- heptadi-ino, está bien, porque hepta- tiene 3 enlaces, es alquino. claro, alquino, sí, por eso yo me fijé en eso. Es en el 1 y en el 5 que tiene el enlace de alquino, ¿no? Exacto. Ah, entonces yo puse 1,5 heptadiino, ¿está bien? Sí, está bien. Y en la otra, en la 3 y en la 4 eran, perdón, en la 3 es etil y en la 4 es metil, No, o lo todas puse al son revés. metil. Fíjate que todas Ah, tienen solamente CH3. entonces 3,4 dimetil, 4, trimetil. trimetil, es. Vos acá, por Ah, ejemplo, vos acá tenés 2 en el 4, pero igual tenés que indicar, tenés que poner 3,4,4 trimetil. claro, ahí está. Sí, Tenés sí, que sí, indicar ahora las sí. 3. Ok. Sí, 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 en eso sí. Eh,
Bueno, si escuchás son mis perritos los que están toreando afuera, No así hay que problema, no hay problema. ellos toreando todo lo que pasa, así que no. A ver, me pareció que hay unas que no nos dio, o sea que tenemos que formularlas nosotros. Él dio el nombre, está puesto el nombre, pero nosotros tenemos que armarlas, digamos, ¿no? Eh, y yo quería ver, ya te digo, a ver, a mí Perdón, te interrumpo. En el 3, sí, estoy mirando las respuestas. No sé si el ah, profe quiere que lo hagan de esa manera, la verdad no sé. En el 3G, sí, la respuesta está como, creo que ustedes tienen las respuestas a mano, el 5. sí, Eh, ah, está como 3,3-dimetil, un penteno. sí, sí, no, dos pentenos, ah, no, uno, espérate Uno, un poquito ya, uno, sí. uno, sí, 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 sí. Bueno, eso, Pero ¿no es ciclopenteno? exacto, yo para mí es ciclopenteno. Ah, Es un penteno, ahí está, es sí, penteno, pero está ciclado. claro, Yo lo nombraría eso así. yo lo puse como ciclopenteno, pero después vi que el profesor lo había puesto como penteno, entonces ahí me quedó la duda, digo, ¿yo qué hago? ¿Lo cambio o lo dejo? Pero yo lo había puesto como ciclopenteno, en base a lo que nos Capaz había el dado profe él. le prefiere no poner ciclo, pero para mí se pone. A ver si hay algún ejemplo que dice ciclo. Sí, fíjate acá, en el 4D te lo Sí, sí, nombra como ciclo, sí, o sea, se sí. pone ciclo. ¿Sí? Ah, perfecto, entonces. Sí, porque Algo inclusive abierto. al lado de ese ejercicio que diste recién, hay otro que yo le puse ciclopentano, el que El está el H. H. ¿Es ciclopentano o no? Sí. Oh, ah, no, yo pensé que lo había puesto mal. Es, a Pregúntenle, ver, no sé por qué, o sea, están distintos. Pregúntenle. Para mí el H es eh, propil o 1-propil, porque está en la posición 1, sí, propil un propil, sí, ciclopentano puse yo. ciclopentano. ¿Es así? Ah, Sí, está bien. sí, yo lo nombraría así, no sé por qué hay nombres distintos. Capaz Claro, quedó claro. la respuesta. Habría que preguntar, claro, yo le tendría que preguntar a él a ver si es porque se puede poner igual o algo, porque por ahí en el parcial nosotros lo ponemos de la manera que vemos nosotros y él lo pone de la manera de él y ahí se arma un Claro, lío. claro. Ahí vamos, en eso nada más. No, yo quería cuando tenemos que armar la fórmula, o sea, tenemos Ujú. el nombre, pero tenemos que armar la fórmula. A mí se me complicó mucho en el ciclo exilpentileter, en Ok. el, Ah, justo este que te en, nombraba. sí, exactamente, el ciclo exilpentileter. Ahí a mí se me terminaron los cosas para hacerla, porque una cosa es que uno la vea y otra cosa es que uno lo haga. Sí, exacto. Bien. El éter, vamos por partes. Siempre que es lo primero, identificar qué tipo de compuesto es. ¿Sí? Mm, ¿Qué es? Es un éter. ¿Sí? ¿Qué era un éter? sí. Era cuando teníamos algo, a ver cómo está, sí. Cuando teníamos algo unido a otra cosa y en el medio un oxígeno. Eso es un éter. ¿Sí? Ah, sí. Entonces, ¿qué es lo que está uniendo el éter? Está uniendo un ciclo exil con un pentil, ¿sí? Por ende vamos a tener, de un lado vamos a tener cicloxil, oxígeno y pentil. Ah, ¿Qué sí, significa? Si yo te digo pentil, es sí, exactamente lo mismo que un pentano. ¿Por qué no claro. ponemos pentano? Porque no es un alcano, es un éter, ¿sí? Ah, Entonces, ah, la terminación de la cadena pentil no puede ser ano, porque estarías indicando que es un alcano y no lo es, ¿sí? Por eso se pone pentil, para representar qué cosa? Una cadena de 5 carbonos. carbono. Entonces, Exacto. Hasta ahí llegué yo, ¿eh? bien. Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, ¿qué es el pentil? Es 5 carbonos, carbono, 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 3, 4, 5. Este es el pentil, ¿sí? Rellenan después con los hidrógenos, CH3, CH2, CH2, así,
Este es el pentil. Vamos a poner acá pentil. Con hidrógeno, ¿sí? No lo vayan a dejar así, que está horrible. Este es el pentil. ¿Unido a qué? A un oxígeno. ¿Por qué? Porque esa es la función éter. ¿Cuál es la función éter? Unir dos cadenas con un oxígeno en el medio, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos del otro lado? Un ciclohexil. ¿A qué te suena eso? Ciclohexil. Algo, ¿a qué te suena? Cualquier partecita. Oh. Ciclo es lo que se hace con la figurita. Exacto. O sea, Sabemos que va a tenga ser una... algo ciclado, que va a ser algo cerrado. O sea que Sí. puede ser cualquiera de estas. Que estos son los cíclicos. ¿Sí? Sí. Sí, ¿Y sí. cuántos carbonos tiene ese ciclo? 6, porque dice exil. 6 porque dice exil. ¿Qué te está diciendo Sí. esto? Que es una cadena de 6 carbonos ciclada. ¿Cuál es la de 6 carbonos? Esta. ¿Sí? Esta, el hexágono. Sí, el hexágono. Sí, está aislado el hexágono, sí. Ahí está. Y ese es el ciclohexil. Ese es el ciclo. Se puede hacer igual el ciclo para abajo, no sé, el pentágono lo puedo hacer para abajo en vez de ir al costado, ¿no? O Exacto. tiene que ser de... Sí, sí, o sea, podés hacerlo para abajo, ¿sí? O sea, podés hacer, por ejemplo, esto, o lo mismo para abajo, solo que no me entraba. Está bien, está bien. Así, para Sí, sí, arriba, sí. para abajo. Yo lo puse al Claro, costado. Sí. sí, con tal de que esté unido al oxígeno, a eso voy. Sí. Mucha atención a esto, se dan cuenta, pero por las dudas les digo, no lleva dobles enlaces, ¿sí? Porque si no, ya no sería ciclohexil, sino sería benceno. Por ejemplo, Claro, sería pentil, benceno, éter, o una cosa así, ¿sí? claro. Sí, sí. Es ciclo. Bien. ¿Y no se le pone más nada? No, ahí Así, está, ahí terminó. así termina. Perfecto. Entonces. Bueno, sí, yo me parecía muy poco, me parecía a mí Parece primero, claro. complicado, sí, pero es eso nada más. Bueno, está. Eh, Mira, por ejemplo, en el C, el 4C, ¿sí? Es lo mismo, ¿qué es? Es un éter. ¿Y qué va a estar uniendo? Un etil, que es una cadena de 2 carbonos con un propil, sí, que es una cadena de es 3 carbonos, de 3 carbonos. unidas por Exacto. oxígeno. Y ahí se puede hacer el etil primero, o sea, 2, ponemos el oxígeno y después se hace el propil, o Exacto. tenemos que hacerlo. Está bien, está bien. No, yo pensé que había que hacerlo de alguna manera determinada, pero no, mientras una el éter, Entre une los las dos dos está cadenas, bien. está bien, está bien, está bien. Y bueno, ahora yo quería el J, que es ácido 2,3-dimetilbutanoico. Bueno, que sea ácido, cuando la palabra Sí, dice ácido y termina en oico, te está sí. indicando que es un ácido, no me sale la palabra, ácido carboxílico, ¿sí? ¿Cuáles eran los ácidos carboxílicos? Para que lo hago con otro color, porque hay mucha mezcla. ¿Cuál era el ácido Claro. carboxílico? Era cuando vos tenías Aromático. una cadena y en el extremo tenías doble enlace oxígeno OH. Este era un Sí, ácido carboxílico, ¿sí? sí, sí. Por eso es importante que ustedes el punto 1 de este trabajo lo tengan bien claro y sepan cuál es cada uno, ¿sí? Claro. Entonces, ¿vos Teniendo qué la sabés? fórmula esa es más fácil, ya después sacarla. Exacto, entonces, vos sabiendo el nombre o sabiendo cómo identificás un compuesto por su nombre, por ejemplo, acá yo te Sí, dije, todos los ácidos carboxílicos se llaman ácido y terminan en oico. Entonces, sí. por ahí si vos querés, primero haces la fórmula general de un ácido carboxílico, que es esta. Entonces ya sabemos que ¿qué va a ser? Una cadena y en la punta va a tener esto, ¿sí? ¿Cuántos carbonos tiene la cadena de este ácido carboxílico? ¿Te das cuenta con ese nombre? Butano, o sea, 4. Ponele 4. Muy bien. Sí. Entonces, carbono, 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 y el cuarto ya va a ser el del ácido, ¿sí? Está.
No es que es 4 y 1 más, porque si no ya serían 5. Sí, sí. Bien, acá que ya tenemos acá, bueno, algo así, una cadena de 4 carbonos y en el extremo tiene el grupo funcional del ácido carboxílico. ¿Hasta ahí vamos? Claro, hasta ahí vamos. Bien, ¿qué falta agregar? Las ramificaciones, que tiene en el Tenemos, 2 y en el 3 un dimetil. o sea que hay que poner oxígeno, digo hidrógeno 3. Sí, pero en este caso, metil es CH3. En este caso hay que prestar atención a esto. Vos podés decir, el 2 es acá y es acá. Bueno, en este caso te va a dar lo mismo, ¿sí? Pero Sí. este no es el 2 y este no es el 3, es al revés. Este es el carbono 2 y este es el carbono 3. Ah, porque se numera en base al primero, o sea, el número se le da en base al primer enlace. Exacto, en base al grupo funcional, se dice. ¿Sí? Sí, sí. Al que tiene el Como el primero. grupo funcional está acá, este va a ser mi carbono 1. Entonces, el 2 Claro, va a ser este, en el 2 pongo un metil, que es CH3, y en el 3 pongo otro metil, que es CH3. claro. Y ese es el compuesto, ¿sí? Después, bueno, rellenen con hidrógenos. En este caso me quedaría el primer carbono con hidrógeno 3 ¿Sí? y el segundo carbono me quedaría con 1, 2, 3, con 1, Muy bien. carbono 1. Sí, El tercero también con carbono 1, o sí. sea, carbono 1, y el otro me va a quedar con carbono 2. No, No, fíjate no, cuántos no, tiene. porque tiene uno, con, ¿cuánto tiene? El enlace de, ¿cuánto tiene? Uno, dos. Tiene, Yo le cuento, sí, uno con sí, carbono, sí. uno con el OH, Está, dos está. con Y el los otros oxígeno. dos con el oxígeno, o sea que no le pongo nada. Exacto, Ahí está. te queda Ah, CH3, CH, CH y carbono solo. ahí está. Listo, sí, ahora sí. Ese es mi problema con los hidrógenos. Bien. El resto, si tiene alguna duda, puede consultar también. En el medio me avisan y listo. Igual les digo, todos los compuestos se piensan o se nombran de la misma manera. Siempre es, primero, en este caso cuando vos te dan los nombres, ¿sí? Primero identificamos qué tipo de compuesto es. Por lo general miramos a lo último cómo se llama o cómo termina, ¿sí? Primero eso, identificar cuál es el compuesto. Después identificar cuántos carbonos tiene la cadena más larga y después empezar a meter ramificaciones. Y por último, yo lo hago lo último, por último agregar los hidrógenos, hasta completar 4 enlaces. ¿Sí? Eso es para Perfecto. armar. Mm. Acá tenía uno que nosotros, a ver, espérate un poquito que lo estaba mirando si no me confundo. En el 5, ya que es otra cosa, tenemos los orgánicos oxigenados, Sí, que están el alcohol, el aldehído, la acetona, el ácido carboxílico, el éster y el anhídrido. sí, El ejercicio K, sí. el ejercicio K de la número 5, yo quiero saber si lo puse bien, si lo hice bien en base a todo Sí. lo que tenía. A ver, decime. Yo puse etanoato, ¿está bien? No, está Eh, mal.
No, pará porque hasta que yo lo pienso también. ¿Qué es? Sí. Primero vamos a pensar qué es. Sí. Claro, sí. Viernes a esta hora ya cuesta. No, nos Eh, cuesta a nosotros. sí, y venía de trabajar y claro, hasta que yo me entro en órbita de vuelta. Bien, pensamos primero qué grupo es, ¿sí? Carbono, Sí. doble enlace oxígeno. Con un oxígeno, esto es un éster. Si yo no me Ah, Esto es un sí, éster. claro. No, sí, sí. Y los éster se nombran, para que no me acuerdo, eh, Yo no sé por qué le puse butilo. no, igual o sea, Algo, puede ser, no sé, estoy pensando, no, no me acuerdo. no sé, porque algo debo haber visto para ponerlo así, porque solo el nombre no sale, no es un nombre muy común. Así. Claro, no lo puedes inventar. Ato, No, no, es mucho. los ésteres se nombran ato, uy, ato de hilo. Ahora Ah, ahí estaba, algo era. es ato de, y acá termina en hilo, ¿sí? Los ésteres se nombran así, ¿que qué es? Acá vos vas a nombrar esta parte, la primera parte, el D Sí, hace referencia a este éster, y la segunda parte lo vas a nombrar en esta segunda línea, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya sabemos que va a ser ato, algo terminado en ato, de algo terminado en hilo, ¿sí? sí, ¿Cómo se llamaría la primera parte? ¿A qué te suena? ¿Cuántos carbonos tiene? uno, Uno. Entonces, es esta. tiene uno, claro, Ah, está bien, no, no es. uno sin Está bien, incluir esto. claro. Pero si no serían uno, dos, tres, cuatro, ¿no? A ver, ya te digo. Ese es el... ¿Qué punto es este? ¿El 5? Cinco, cinco, el 5K. Claro, si yo contara por los carbonos, son ¿cómo es? Dos uniones de carbono unidas por el oxígeno, pero son dos grupos de carbono, ¿no? Como Claro, que, son dos. Acá yo seleccioné esta parte, capaz me equivoco yo, ojo, ¿eh? Yo tenía entendido que era esta parte, esto no se nombra, y después nombras esto. Pero según lo que hacen con el profe, que creo que está bien así, de hecho debe estar bien así, que es nombramos los dos todos los carbonos carbonos, que hay, claro, los dos exacto. carbonos y después los dos carbonos, ¿sí? eh, sí, Entonces sí. esto primero tiene dos carbonos, y cuando tiene dos carbonos, ¿cómo se llama? Cuando algo tiene Eh, dos carbonos, ¿cómo empieza? ¿Eta o Eta, no? Lo puse, eta, eta, lo puse bien. ¿sí? Sí, porque el otro Entonces, es eta, esto sería etanoato. no, ata. Ah, está bien, lo puse, lo puse bien. Ahí Eh, inventá hasta que te quede un nombre lindo. Etanoato. Sí, etanoato, sí, hasta ahí puse. Muy bien, Etanoato. etanoato de, y acá nombramos la segunda parte después del oxígeno, que ¿cuántos carbonos tenés? Dos. Dos. Entonces, ¿cómo va a empezar? Con la eti, Etilo. tito. Ahí está, no estaba, ¿verdad? Se lo había hecho No, no bien. estaba, ojo. Por la duda, me digo, no, no puede ser un nombre medio raro, tiene, digo, a ver si. Ahora está, claro, sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Después, ahí tenés frente a eso, tenés el I, que yo al I lo puse, no sé si lo hice mal, puse. Butanoato de etilo, pero le puse adelante 3-metil. Sí. No, ese sí que no. Este sería el I. No, digo, perdón, la L, el L, Ah, estoy este de acá. perdida, el L. Sí, ese le puse. Butanoato de etilo, 3-metil. Primero, 3-metil, Uno, dos, tres, butanoato de. cuatro. Y este es etil. Termina en etilo, porque este es igual. Y la primera Sí, parte está bien, tiene 4 carbonos y tiene esto. Vos decís de que le pusiste dos
3 metil le puse, porque yo al carbono lo puse desde donde está la unión con el oxígeno, puse carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Sí. ¿Lo numeré mal? No, nunca lo, o sea, no me acuerdo, nunca lo nombré de esta manera. Está bien, sí, o sea, está bien. Tenés razón, Porque yo lo... empezás a contar desde Claro, el grupo funcional, que es esto. claro, de ahí puse el carbono 1, que es el que está unido a los dos oxígenos, ¿no? Es el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Entonces por eso puse 3 metil, porque estaba en el 3, el metil, y después me puse butanoato de etilo. ¿Está bien? Butanato de etilo. De Sí, etilo. está bien. Ah, está bien. A ver si lo hice mal. O sea, yo lo hice, el profesor siempre había dicho que se enumera desde donde está la primera cadena o la primera unión, pones el 1, entonces por eso puse carbono 1 ahí yo. Claro. Ah, está. Estos son ejemplos raros, ¿sí? Sí, sí, bastante. Que cuestan, pero está bien. Ah, el J que tenés ahí arriba. Sí, Sí, ¿cómo? Ahí sí ya se me complicó bastante. El porque J acá se me está la complicó. función isopropil, si yo no me equivoco. ¿Cuál es este? El J. Sí. A mí se me complicó el J. Ah, el profe no le pone isopropil. Por- Está bien. Entiendo. No, sí, es para no complicarnos, ¿sí? Cuando vos tenés todo esto, se llama isopropil. Cuando tenés como 3 y después unido 1, eso raro se llama isopropil. Por lo que veo, el profe a ustedes no les da eso, así que no se lo acuerden, y lo hacen directamente como lo veníamos nombrando. ¿Qué hacemos? Seleccionamos la cadena más larga, que es... Primero vamos a seleccionar qué es, qué tipo de compuesto es. Con esto, nosotros podemos identificar que es un ácido carboxílico. Sí, ácido, sí. Entonces, Lo el puse. nombre va a ser ácido, Sí, hasta ahí indicamos, puse, bueno, claro. indicamos las ramificaciones, el largo de la cadena y termina en oico. Oico, ¿sí? Sí, Ácido. ¿Cuál es la cadena más larga? ¿Qué largo tiene la cadena? 3. 3, ¿sí? No, Por sí, ejemplo, 3, puede 3, ser 1, 2, 3, 1, 2, 3 o 1, 2, 3 lineal. Yo elegiría la sí, lineal sí, y listo, ¿sí? Más fácil. sí. Bien, entonces tiene 3. O sea, que el ácido, ¿qué va a hacer? Si tiene 3. ¿Qué vamos a poner Es acá delante de oico? propanoico. Propanoico, ¿sí? Entonces, este es el ácido propanoico. Ujú. Propanoico. Propanoico. Ácido propanoico, ¿sí? Esto que yo Sí, seleccioné, pero ¿qué me faltan? 2 ramificaciones. Indicar. sí. ¿Cómo las Tiene indicarías? 2 metil, tiene. 2 metil, ¿en qué posición? En la 2. Bueno, Sería 2,2 metil, no, ácido. ácido. 2,2 dimetil propanoico. Exacto. Ah, Muy bien. ahí está. Claro, hay que ir desarrollando de a poquito para llegar. Exacto, sí, Eh, sí. De una es complicado. Sí, 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 sí. Bueno, a ver si tengo... Ah, ¿cómo distinguimos la mina secundaria de la mina primaria? Bien, eso es por la cantidad de sustituciones que tiene. ¿Para qué voy a borrar esto? Porque eso también se me complicó a mí cuando él lo explicó. Las Yo aminas decía, son nitrógenos unidos a hidrógenos, ¿sí? sí, eso sí, Vos sí, tenés sí, un carbono unido a un nitrógeno y ese nitrógeno está unido a, a hidrógenos,
¿sí? Sí, lo tenés en el 7, tenés varios ejemplos, creo que son de amina, me parece, si Bien. no me equivoco. Sí, ¿no? Sí, Sí, esos son aminas. sí. Entonces, por ejemplo, Sí. esto es... eh, Tiene dos carbonos, ya, entonces ahí me es acordé. eta. Son dos carbonos, así que es eta, ¿no? Esta, bueno, eso para Hasta ahí se nombrarlo, llega. ¿sí? Esta sería la etanamina. Etanamina es. Ahí está. Esa es la etanamina, ¿sí? Sí. Ahora, ¿cómo podemos identificar? Por empezar, es una amina, ¿sí? Sí. Lo nombramos y ¿cómo podemos decir si es primaria, secundaria o terciaria? ¿Es primaria cuando? ¿De qué surgen? Todas las aminas surgen de NH3, que es el Ah, amoníaco, ¿sí? No importa, pero ¿qué sí. vamos a ver de acá? Esta amina puede estar sustituida en un hidrógeno, o sea, este NH3 es exactamente lo mismo que decir que yo tengo nitrógeno con 3 hidrógenos, ¿sí? Claro. Sí, Hidrógeno, sí, sí. hidrógeno, hidrógeno. Bien. Si está, si la amina es primaria, significa que se sustituyó en un hidrógeno. Entonces, ¿qué nos queda? Nitrógeno, hidrógeno 2, porque nos quedan 2 hidrógenos todavía, y está unido a algo, que no es hidrógeno, ¿sí? Esta es la Ah, primaria. Es cuando uno ujú. de esos hidrógenos se reemplazó por algo. Bueno, ahí está. Otra opción es cuando vos tenés una amina secundaria, que es cuando se reemplazó un hidrógeno y otro hidrógeno. Entonces, ¿qué nos queda? Nitrógeno, hidrógeno 1, y está reemplazada con dos sustituyentes o dos cosas distintas. Ah, Y esta es la ahí está. amina secundaria. La segunda. Sí, sí. Y la amina terciaria es cuando perdió los 3 hidrógenos. Entonces, ¿qué nos queda? Solamente nitrógeno. Unido ¿qué? Ah, A 3 sustituyentes distintos. Y ninguno es hidrógeno. ah. O sea que la tercera no tiene hidrógeno. La mina terciaria no tiene hidrógeno, digamos, ¿no? Los perdió. Esa es la manera fácil de identificarlo. La tercera Claro, la, no tiene la hidrógeno. secundaria tiene uno solo y la primaria tiene dos. Exacto. Sería la manera más rápida de identificarlas, digamos. Exacto. Entonces, ¿el A qué es? ¿Primaria, Bueno, secundaria o bueno, terciaria? primaria, Primaria. porque tienen dos Muy primarias. bien. Entonces sería etamina, y si me preguntas si amina primaria o secundaria, es una amina primaria. Perfecto. Está. Ahora, ¿el C qué es? ¿Qué amina es? A ver, él se perdió, tiene un hidrógeno. Es una secundaria. Secundaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un hidrógeno, lo podés identificar así, o porque tiene dos de sus enlaces con algo que no es hidrógeno, sustituido con otra cosa, ¿sí? Sí, sí, Muy sí. bien. ¿Y la E, la que está abajo? Ahí tiene, no tiene una. La E es terciaria, Es porque terciaria, no porque tiene no tiene ningún hidrógenos, hidrógeno. ¿sí? ¿Se Ah, entiende? sí, sí. Bien. Ya que vemos la E, Sí, el cosito, el hexágono que está ahí, ese es fenil, ¿no? No es ese es fenil, benceno, es fenil. es fenil. Ah, fenil. Ella es una mina terciaria, ese es un fenil, y ay, espérate, a ver. ¿Cómo nombrarías esa? Sí, estoy viendo eso. Dale. Tengo, sí, tengo un metil, Sí, porque unido al nitrógeno hay un metil. Sí. sí, Tengo un fenil, un metil, a ver cuántos carbonos tiene. Uno, dos, tres. No, dos carbonos, ¿no? sí. Dos carbonos sería etamina, Muy ¿no? bien.
La cadena principal es etanamida. Etanamina, sí, etanamina. Tiene etanamina, un metil y un fenil. ¿Sí? ¿Por qué pongo? ¿Fenil, metil, etanamina? Exacto. Pero para eso, o sea, está perfecto, pero tenés que indicar en qué posición está el fenil y en qué posición está el metil. Ah, ¿Cómo ¿y en qué indicas posición? eso? Ah, uh, ¿cómo lo hago ahí? Viste Ah, que ahí me mató. nosotros tenemos una Sí, cadena de carbonos, vos decís 3-metil, vos indicás el carbono en el cual se encuentra. Acá eh, vamos a indicar solamente con la letra N. ¿Por qué? Porque sale de la letra N. nitrógeno, porque Exacto. sale del... Ah, cuando no hay cadena así que se pueda, se pone la unión, por ejemplo, de nitrógeno, entonces Se te silenció el micrófono. me quedaría N-fenil, N-metil, etanamina, Exacto. y terciaria sería, si me Es preguntan. terciaria. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Cuesta, pero llega. Sí, ¿viste? llega Después más, le agarrás la mano y sale. sale mucho más rápido. Sí. Bueno, después no sé si me falta una hojita de... Ah, acá está. La última parte del trabajo. Em, sí, él nos había dado, el profesor, también otra cosa, que es la amida, y Ujú. la amida es monosustituida o disustituida. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? No, no sé. Eso es Yo, la de las amidas. Fíjate que acá la sí, consigna te dice, en aminas es primaria, secundaria o terciaria. Ahora, en sí, amidas, la amida era grado de sustitución, claro. carbono, para que ya me olvide, carbono, doble enlace oxígeno y un nitrógeno. Ahí está. ¿Sí? Eso es para identificar que es amida. Amida, Es exacto. amida. Y Y acá cuando sigue, es allá es amida. Son dos exacto, cosas acá distintas. sigue con su cadena. ¿Qué es? Está bien. Porque acá te dice, en amidas indica el grado de sustitución. Puede ser Sí. monosustituida o disustituida. ¿Por qué? Es lo Ajá. mismo. Si es monosustituida, vendría a ser una primaria. ¿Por qué? Porque se reemplazó. Vos acá en el nitrógeno tenés 2 hidrógenos. ¿Sí? Sí. Si es monosustituida, es porque uno de estos se fue y tenemos otra cosa. Y si es disustituida, Ah, es porque se fueron los dos y tenés dos cosas distintas. está. Ahora, Ah, ¿por qué en las amidas no existe la trisustituida, como sí existe la terciaria? ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro. el tercer enlace del nitrógeno está unido con este carbono, que es del mismo grupo. Y esto no se puede separar. ¿Sí? No Ah, tenemos un tercer hidrógeno disponible para que se pueda perder. ¿Sí? ya está. Por eso solamente podemos modificar estos dos. Y tenemos monosustituida o disustituida. Pero es lo mismo, depende con cuál se cambia o con cuál reemplazás. ¿Cuántos hidrógenos tenés? Por ejemplo, en la G del número, a ver qué número es, 7. 7 de Sí, la G, en la 7 de la G, sí, yo puse que era etanamida, porque es etanamida en la sí, G, sí. y amida no sustituida. ¿Está bien o es mono? Bien, está perfecto porque tiene los dos hidrógenos. O sea, no sustituyó ninguno de los dos. Está bien. Ujú. Entonces está bien entendido bien, por ahí digo a ver si lo entendí mal. Sí, sí, La perfecto. que me, la que me costó un poco Sí, es la J, la 7J, sí, porque ahí tenés una cadena de, en la J, tenés una cadena de carbono sí. unida al nitrógeno, y bueno, se me complicó un Bueno, poco el asunto, identificamos pero siempre es, primero el grupo. es una amida. Es una amida por ese grupo. ¿Sí?
Sí, Esto, eso para sí. determinar eso, esto no nos interesa, ¿sí? Vamos a mirar los nitrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 1. 1. O sea que el otro, acá tenía un hidrógeno antes. Y ese hidrógeno se sustituyó Claro. por todo esto. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. ¿qué te queda? Si se sustituyó un hidrógeno. ¿Es mono sustituida? Mono sustituida. Está. Amida mono sustituida. Exactamente. Y después, con respecto a la cadena de carbonos, Sí. puse etanamida, ¿no? Muy bien, sí. Etanamida. Ah, está. Pero hay otra cosa más acá. Sí. Si Tenés yo que no indicar la poco. cadena esta. Sí. ¿Cómo la Esa. indicamos? Eso lo representamos como una ramificación del nitrógeno. Ah, sí. Así que sería N. Butil, ¿puede ser? N-butil, sí. N-butil. Yo puse N-butil etanamida. ¿Así Muy queda bien, nada más? perfecto. Ah, está. Y es una amida monosustituida. Sí. Bueno, hasta ahí andamos. Acá andamos. Bueno, ahora la de abajo, la que tiene el hexágono, Sí. eso es un... es un ciclo eso, ¿no? Esto es un ciclo, sí, porque no tiene doble enlace. Y es de 6, así que exil. Ciclo exil. Ciclo El exil, dibujito. sí. Dibujito. Ah, bueno, hasta ahí vamos, arrancamos, dije. Ahí, ahí arrancamos, si yo me entiendo sola, ahorita ahí arrancamos. Ahí, bien. Entonces es un ciclo exil, hasta ahí vamos bien. Sí, Después, es una amida, sí. es una amida. ¿Cuántos Eh, carbonos tiene su cadena? ¿Cuánto nitrógeno? O Carbonos, carbón. la cadena. Esta cadena, que es la cadena de la amida. Sí, tiene tres, Muy bien, tres, tres carbonos, entonces es propanamina, muy bien. propanamida, propanamida. Sí, Tres y propanamida. Tiene un ciclo exil, es propanamida. Ah, y ahora yo le puse disustituida. muy bien. ¿Está Esa bien? es la clasificación. Mm, Pero el sí, nombre pues hay que- completo, ¿cómo quedaría? y como está en la N, como usted dijo recién, como estaba en la N, porque no tengo ninguno que me dé si es 2 o 3, sino que tengo una N, es, la N es N, tengo un etil, así que es N-etil, Sí, ¿no? sí. Y N-cicloetil, Exil, cicloexilco, sí. sí, y disustituida. Bueno, pero disustituida es la clasificación, no se llama así. Ah, entonces, ¿cómo queda? Nada más que como N-cicloexil, N-etil. El nombre queda como N-etil, que indicamos Ah, etil, primero el etil, claro, sí, sí, N, sí. ciclohexil, que indicamos esto, y nos falta indicar la cadena principal, que era no, que era propanamida. Propanamida, propanamida, ahí está. Nos Ahí. faltaba la cadena principal. Sí, sí, sí. Ciclo, Bien, sí, propanamida. Ahora sí. Y es desustituida porque, porque si preguntan es desustituida, pero queda así la exacto. cosa. Bueno, ahora sí. Sí, sí, ahora sí entendí. Está Bien. bien ahora. Bueno, para mí por ahora está bien, Luciana. Yo Bueno, ya con esto ya termino muy de bien. hacerlo. Y Vas bien. las, las dudas que tenía ya me las saqué un poco. Muy bien, perfecto. Bueno, yo no sé si los otros compañeros No sé están, ahí. A ver. hay compañeros, pero no sé si ellos necesitan algo. Sí, no, pero por ahí quieren escuchar y está perfecto.
Y bueno, nos quedaría entonces el trabajo 6, ¿lo arrancaste? No, para la semana que viene. A ver si lo tengo acá a mano, porque quería ver una cosa, pero espere, a ver, me parece que lo... Igual es re distinto, así que lo vemos la semana que viene, pero... Sí, es completamente distinto, a mí se me complicó un poco, pese a que tenía las, ¿cómo se dice? Las indicaciones del profesor, que él cuando Sí, explica yo anoto, o veo después los videos y todo, se me había complicado y son dos cosas totalmente distintas. O sea, claro, los tres trabajos son distintos, el 4 y el 5 no tienen nada que ver entre ellos, y el 5 y el 6 muy exacto. poco en las cosas. Pero bueno. No, entonces sin ningún problema, el viernes que viene lo hacemos al 6, yo no tengo problema.